Bueno, pues nada, bienvenido a El Callito. Esto es una plataforma dedicada a contar la historia de Puerto Rico. Aparte de YouTube, tengo Facebook, Instagram, TikTok, Patreon. En Facebook y en Instagram es donde más regularmente yo estoy subiendo contenido porque yo hago mucho contenido escrito, ¿verdad? Si esta es la primera vez que nos visitan, pues por eso les estoy dando la introducción de lo que es la página. Y nada, y si les gusta este contenido, ¿verdad? Denle subscribe, denle like, todas las cosas, ¿verdad? Eso siempre nos ayuda, eso es lo que siempre hay que decir, ¿verdad? En los videos. Hoy les voy a estar hablando de la historia de la energía eléctrica en Puerto Rico. En los últimos cuantos videos he estado enseñándoles los libros que yo usé de fuente. En este caso, la mayoría de las fuentes principales que yo usé fueron unos artículos online que escribió Eugenio Latimer. Él escribió también este libro de la historia de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero cuando yo escribí el artículo, yo no tenía ese libro. Ahora él tiene unos artículos bastante buenos, bastante detallados, y eso fue lo que yo usé mayormente como fuente. Sí, ¿verdad? Busqué unas cosas aquí en este libro que quería aclarar un poco algunas dudas. O sea que también lo terminé usando de fuente para hacer el video. Y nada, las fuentes van a estar citadas todas en la descripción. Si hay unos libros que yo usé para algunos detallitos y eso, pero mayormente las fuentes principales son las de los escritos de Eugenio Latimer. Así que nada, vamos a empezar. La historia de la energía eléctrica en Puerto Rico, y cuando estoy hablando de energía eléctrica ahora mismo no estoy hablando de la Autoridad de Energía Eléctrica, estoy hablando literalmente de la energía eléctrica en Puerto Rico. Esa historia empieza en verdad en Villalba, a finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX, Villalba era, lo que hoy es Villalba, era un barrio en Juana Díaz. Este señor, que se llamaba don José Ramón Figueroa, que era un español, él se mudó a este barrio y compró allí una finca de café y construyó una casa allí. Para 1895 él estableció en el área, ¿verdad?, una parroquia que dedicada a la Virgen del Carmen, construyó un cementerio y un acueducto. Pero lo más importante, ¿verdad?, para esta historia, lo que es relevante para esta historia, es que él instaló en su finca el primer sistema de alumbrado eléctrico en Puerto Rico. Obviamente estamos hablando de un sistema privado. O sea, esto era energía eléctrica para iluminar su propiedad. No estamos hablando aquí de que esto era para todo el pueblo. No sé la fecha exacta que se instaló, pero yo sé que para abril de 1893 ya el sistema estaba en operación, y entiendo que fue en el mismo 1893 que él instaló este sistema. Vamos a regresar a Villalba ya mismo, pero para dar un poquito de contexto, ¿verdad? Para aquel tiempo la iluminación en las casas en Puerto Rico se lograba con quinqués que funcionaban a base de velones con aceite de oliva. Los quinqués, por si acaso, se los inventó un francés que se llamaba Antoine Quinquet en 1783. Yo no sé francés, estoy seguro que asumo que el apellido en verdad se pronuncia Quinqué, ¿verdad? Pues de ahí viene el nombre Quinqué. En 1820 se estableció el alumbrado público en las calles en Puerto Rico, ¿verdad?, que funcionaba también con aceite de oliva, igual que los quinqués. En 1865, ¿verdad?, 45 años después, se sustituyó ese aceite por el petróleo para el alumbrado público. Y ya para 1890... gracias a un real decreto, don Ulises del Valle propuso establecer un sistema de alumbrado eléctrico en Puerto Rico, y don Carlos Asensio obtuvo una licencia para hacerlo. Pero esa primera gestión, ese primer esfuerzo para tratar de hacer un alumbrado eléctrico no llegó a nada. Como que se otorgó el permiso y toda la cosa, pero como que no pasó nada en ese momento. Ok, esa era la situación en Puerto Rico en este momento. En Villalba, don José parece que él conocía, ahora pana o algo, de Luis Muñoz Rivera. Y en abril de 1893 Muñoz Rivera pues visitó esa finca. Por eso es que sabemos que para abril ya ese sistema estaba corriendo. Esta era la primera vez que Muñoz Rivera veía la luz eléctrica en su vida. Y él quedó tan impactado con lo que él vio que él lo recogió, él escribió sobre este evento, ¿verdad? Él escribió, esto es lo que escribió Luis Muñoz Rivera. Por primera vez había de instalarse en Puerto Rico. Y no tocaba ese honor a la capital, a Mayagüez ni a Ponce. Realizaban la obra en colaboración los señores Figueroa y Vidaurre, aquel con sus recursos cuantiosos, este con su laboriosidad y su inteligencia. A las 6 de la tarde barbotaba el vapor en la máquina que engendraba las corrientes. A las 7 se encendían los focos iluminando con vivas claridades los contornos. Era un espectáculo.
En plena campiña, el progreso con sus resplandores más brillantes. Los aparatos cuestan al señor Figueroa más de 2.500 duros, pero nadie podrá discutirle la gloria de ser el primero que instala en este país el alumbrado por electricidad. Así que eso fue lo que escribió Muñoz Rivera sobre el sistema que instaló don José en Villalba. Un poco antes de este suceso, el 15 de febrero de ese año, don Melquiades Cueto, que era el presidente de la Sociedad Anónima de la Luz, SALE por sus siglas, ¿verdad? SALE, recibió autorización para instalar un sistema de alumbrado en San Juan. Ese permiso que se le otorgó coincidió con un suceso bien importante, ¿verdad? El 9 de marzo de 1893 se anunció que la infanta María Eulalia de España y su marido iban a hacer escala en San Juan porque ellos iban de camino a la exposición de Chicago. Y pues aquí en San Juan pues ellos querían impresionar, ¿verdad? Así que la Diputación Provincial y el Ayuntamiento aprobaron unos presupuestos bien grandes para limpiar y decorar la ciudad en preparación para esa visita. SALE aprovechó ese momento para instalar la primera iluminación eléctrica en San Juan, que consistió de 8 focos y 600 lámparas incandescentes. Un poco antes de que todo esto pasara, la compañía de gas en San Juan, que era la que estaba básicamente a cargo del alumbrado en aquel momento, pues había enfrentado unas protestas en contra de sus altas tarifas, que resultó en el destrozo de lámparas en la carretera pública. Ahora la compañía de gas se veía amenazada también por la luz eléctrica, porque ahora de repente está entrando SALE al juego y pues entonces ahora tienen competencia. Así que unos meses más tarde, esa compañía de gas demandó a SALE por su derecho a iluminar ciertas partes de la ciudad. A pesar de esto, entre 1894 y 1898, SALE continuó recibiendo autorizaciones para seguir extendiendo el alumbrado eléctrico, hasta que en 1903 desapareció por completo el alumbrado público de gas en la ciudad. El 19 de enero de 1898 ocurrió el primer apagón en Puerto Rico. Obviamente en San Juan. Todo esto tiene un trasfondo que es como bien enredado y es bien tedioso porque son unas cosas bien técnicas que tienen que ver con unas cosas de la generación y unas lámparas nuevas que querían que instalaran en San Juan. Pero había cierto descontento porque el municipio, o sea, San Juan, el ayuntamiento, le estaba dando unas subvenciones a SALE, que aunque era una empresa privada, ¿verdad? Pues estaba recibiendo estas subvenciones del municipio para el alumbrado público. Y había un descontento con cuánto se estaba mejorando y expandiendo este sistema. Pero el punto es que todo esto básicamente llega a su clímax cuando ocurrió un apagón en Puerto Rico, en San Juan, que tuvo que ver, parece que con esa cuestión de la generación. La ciudad estuvo a oscuras toda la noche y a SALE se le puso una multa de 50 pesos por ese apagón y 25 pesos adicionales porque hubo algunos sectores de San Juan donde todavía al día siguiente, o sea, la noche siguiente, todavía no había luz eléctrica. Ahora, aunque SALE alumbraba la mayor parte de la ciudad, no tenía exclusividad. Había otra compañía que alumbraba Puerta de Tierra, Santurce y otros sectores. El próximo municipio en tener luz eléctrica fue Mayagüez en 1896. Después fue Utuado en mayo de 1897 y Ponce en octubre del 97. Y después Arecibo en 1903. El alumbrado eléctrico era suplido por distintas compañías privadas en cada pueblo en aquel tiempo. O sea, estos no son sistemas del gobierno ni nada. Creo que no estaba muy claro si Arecibo también era privado. Tenía un poquito de duda con Arecibo. Después del cambio de soberanía, unos empresarios del extranjero empezaron a interesarse en la industria de la energía eléctrica en Puerto Rico. J.B. White Company, que eran unos inversionistas norteamericanos, ellos crearon la San Juan a Río Piedras Railway Company en 1898 y el San Juan Light and Transit Company en 1899. Ellos compraron los derechos y las propiedades de la firma Ubarri. Ubarri era el conde de Santurce, él era el dueño del tranvía, del trolley, pues ellos le compraron eso a Ubarri. La San Juan Light and Transit Company era la compañía principal y la San Juan a Río Piedras Railway Company era la corporación dueña de la porción del camino que pertenecía a tierras públicas. El gobierno militar le dio permiso a, mala mía, es que yo apunté aquí las siglas y en verdad si les digo las como que SJLTC se van a perder. Por eso si ven que paro un poco aquí meterlo diciendo dos nombres, por eso. El gobierno militar le dio permiso al San Juan Light and Transit Company para, y aquí estoy citando a Latimer, para cambiar la anchura de las carreteras, construir una planta eléctrica, hacer vías adicionales en San Juan y construir y operar un dique frente al mar en el Parque Borinquen. Desde su establecimiento, esa compañía, ¿verdad? La San Juan Light and Transit Company, le suplió electricidad a parte de la ciudad, incluyendo Puerta de Tierra y Santurce.
Ahora, en 1906, aquí de nuevo estoy citando a Latimer Torres, todas las acciones de las respectivas compañías dedicadas a la producción eléctrica fueron adquiridas por la Puerto Rico Power and Light Company. O sea, ellos compraron la Sales y ellos compraron la San Juan Light and Transit Company. Los inversionistas de esta compañía eran de Canadá y de Estados Unidos. Y esta compañía utilizaba el agua de la represa de Comerío para producir electricidad. Y le distribuyeron energía a pueblos como Caguas, Comerío, Río Piedras, Bayamón, Cataño y Carolina, que hasta ese entonces no habían tenido alumbrado eléctrico. Pues ahora de repente pues esta compañía le está supliendo energía a estos pueblos. Aparte de estos sistemas en estos pueblos, también había unos sistemas eléctricos privados en algunas centrales azucareras, ¿verdad? Pero eso de nuevo, esos son sistemas de esas centrales. Eso no es que le están dando electricidad fuera de esas propiedades. Hasta este punto, la energía eléctrica en la isla estaba en manos privadas. Eso va a empezar a cambiar ya en 1908. Ese año, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó la Ley de Riego, que creó el primer sistema de riego en la costa sur de Puerto Rico, porque pues allí había mucho problema con sequía, que pues entonces era un problema para las siembras de caña de azúcar. Se hicieron 3 lagos artificiales, uno en Patillas, uno en Guayama, que es Carite, y uno en Juana Díaz, que es Guayabal. Aprovechando la construcción de estos embalses, ¿verdad? Pues se decidió que se iba a aprovechar la caída del agua en Carite para producir energía eléctrica. Y así fue que en 1915 se construyó la primera central hidroeléctrica del gobierno de Puerto Rico. ¿Verdad? Y estoy citando de nuevo a Latimer Torres. Después de que se creó esta primera central, surgió una demanda que era mayor a la producción de energía. Así que en 1922 se inauguró una segunda central en Carite. Y para administrar esas centrales se estableció entonces un organismo nuevo conocido como la Utilización de Fuentes Fluviales, que eso es la UFF, que formaba parte del Departamento de lo Interior. El Departamento de lo Interior lo que hoy día es Obras Públicas, ¿verdad? El Departamento de Transportación y Obras Públicas, pues eso era el Departamento de lo Interior en aquel tiempo. A través de los próximos años, ¿verdad? Mientras se fue expandiendo el sistema de riegos alrededor de la isla, se fueron construyendo más centrales de energía hidroeléctrica que le suplían cada vez pues electricidad a más pueblos que antes no tenían. Ya para 1924, un 83% de la isla tenía alumbrado eléctrico. O sea, estamos hablando de 31 años han pasado desde que se estableció el primer sistema de alumbrado público en San Juan. Ya en 31 años ya el 83% de la isla tenía alumbrado eléctrico. Ahora, este desarrollo de sistemas de energía eléctrica del gobierno empezó a traer problemas con las compañías privadas. O sea, empezaron a haber un montón de choques. Un ejemplo de estos conflictos fue una línea, ya que estoy citando de nuevo a Latimer Torres, de Carite, Calle y Comerío, Monacillos hasta la planta de cemento que en aquella época era propiedad del pueblo de Puerto Rico. Esto motivó un pleito entre la Puerto Rico Railway Light and Power Company contra utilización de las fuentes fluviales y el pueblo de Puerto Rico. O sea, la compañía Puerto Rico Railway Light and Power Company demandó a la utilización de fuentes fluviales y al pueblo de Puerto Rico, porque ellos entendían que la construcción de esta línea violaba sus derechos de franquicia. La Corte Federal de Boston y después el Tribunal Supremo, los dos decidieron a favor de Puerto Rico, pero ese pleito paralizó esa línea que se estaba construyendo por 3 años. Durante esos 3 años, la UFF se vio forzada a firmar un contrato con la Puerto Rico Railway Light and Power Company para intercambiar energía hidroeléctrica de un sistema al otro, para poder suplir la energía a la planta de cemento. Pero obviamente la Puerto Rico Railway le estaba vendiendo la electricidad a la planta a un precio mucho más alto de lo que Fuentes Fluviales se lo hubiera vendido. O sea que en ese periodo de 3 años, la Puerto Rico Railway se estaba aprovechando de este tranque para hacerse, ¿verdad?, unos buenos chavos ahí. En 1941, la UFF se convirtió en la Autoridad de Fuentes Fluviales, la AFF. La ley le permitió a la Autoridad de Fuentes Fluviales, y aquí estoy citando de nuevo a Latimer Torres, contratar, adquirir propiedades para servidumbres de paso, hacer préstamos y emitir bonos para propósitos de la corporación.
garantizar el pago de sus bonos y toda otra obligación garantizada por sus ingresos, determinar, establecer, alterar, cambiar y cobrar tarifas razonables para el uso de sus facilidades, teniendo un completo control y supervisión de sus propiedades y actividades. Ahora, además de la AFF, los dos sistemas eléctricos más grandes eran el Puerto Rico Railway Light and Power Company y el Mayagüez Light Power and Ice Company. O sea, estaba Fuentes Fluviales, que era del gobierno, ¿verdad? Que era público. Y también estaban estas dos compañías privadas, que eran el Puerto Rico Railway Light and Power Company y el Mayagüez Light Power and Ice Company. La de Mayagüez, los dueños eran puertorriqueños, a diferencia de la Puerto Rico Railway, que era de dueños estadounidenses y canadienses. La compañía de San Juan producía la mayor parte de su electricidad con petróleo importado, mientras que la de Mayagüez tenía una central termoeléctrica. Ahora, ya para este tiempo, que estamos en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y los alemanes decidieron enviar submarinos, ¿verdad? Ellos establecieron un bloqueo naval en el Caribe y pues estaban hundiendo los barcos que traían petróleo a Puerto Rico. Así que hubo escasez de petróleo en Puerto Rico. Las compañías privadas tuvieron que racionar la electricidad en sus áreas, ¿verdad? Las que dependían de petróleo. Al mismo tiempo que todo esto estaba pasando, el gobierno federal construyó unas instalaciones militares en áreas que eran suplidas por esas compañías privadas que estaban racionando la electricidad. Estas compañías estaban muy débiles y no podían cumplir con la demanda de esas bases. Pero esas compañías privadas se rehusaban, se negaban, no querían bregar con fuentes fluviales y no querían conectarse con el sistema de fuentes fluviales que sí tenía la capacidad de suplir la energía a esas bases. Porque sus plantas eran hidroeléctricas, no dependían de que llegara petróleo a Puerto Rico. En respuesta a esta situación, el presidente Roosevelt decretó una orden ejecutiva para que el gobierno federal expropiara esas compañías privadas. En julio del 42, esa orden se ejecutó y nombraron a Fuentes Fluviales como el administrador de todos esos sistemas. Ahora, obviamente, estas compañías pues decidieron demandar y se formó un pleito que se extendió hasta el 1944, cuando finalmente ese año pues ellos aceptaron vender sus propiedades. Fuentes Fluviales le pagó 10 millones a la compañía de San Juan y casi 2 millones a la de Mayagüez. Parece, según ¿verdad? Lo que leí, que los sistemas de la compañía de San Juan estaban en unas condiciones horribles, de esa compañía privada de San Juan que compraron. El gobierno de Estados Unidos estableció la Administración de Electrificación Rural en 1935 para ayudar a extender el servicio de energía eléctrica a más partes de la isla. Este programa se retrasó bastante durante la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pero pues eventualmente pues vuelve a empezar a correr. Una cosa interesante que quería señalar aquí, que nos menciona Latimer Torres, esto no lo tenía en el artículo, ¿verdad? Lo estoy leyendo directamente del libro. Él comenta: aunque han sido demostrados los beneficios que la electrificación rural provee al bienestar general, también es sabido que en términos generales los ingresos que se devengan de las líneas rurales no comparan con los costos que requieren sus construcciones y servicios. O sea, las áreas rurales que no tienen una población tan grande como, como las ciudades, ¿verdad? Como San Juan o Ponce o lo que sea, nunca van a generar la misma cantidad de ingresos. Sin embargo, es bien difícil y es bien costoso hacer esa electrificación, ¿verdad? O sea que ese es el tipo de cosas, y aquí estoy diciendo yo, ¿verdad? Una compañía privada no haría eso, ¿verdad? Aquí se aprobaron unos fondos para poder hacer esa electrificación rural, unos fondos adicionales que se necesitaban, porque se sabía que esa inversión que se hiciera en las áreas rurales no se iba a recuperar inmediatamente, como que iba a tomar mucho tiempo para que se recuperara. Una cosa bien interesante para mí de este programa es que en 1959, y esto yo creo que es algo que se menciona mucho cuando se habla de la historia de la energía eléctrica, es que en 1959 se empezaron a usar helicópteros para instalar postes. Y esto viene de el ingeniero Julio Oms. Él había sido militar y cuando él estuvo en Alemania, él vio cómo usaban helicópteros para... aquí no dice exactamente para lo que era, pero él vio unas cosas que hicieron con los helicópteros que le dieron la idea, como que fíjate, yo creo que los helicópteros se pueden usar para hincar postes. Y entonces de ahí, pues en verdad, él tuvo que convencer a varias personas de hacer esto, porque esto es algo nuevo, esto no se hacía. Esto no es algo esto es algo que él se inventó. Y se empezó a hacer en Puerto Rico.
Hasta donde tengo entendido, Puerto Rico es el primer lugar donde se empezó a usar helicópteros para instalar postes, para instalar un sistema eléctrico. Como era tan difícil en las montañas, en Puerto Rico hay mucha montaña, era bien inaccesible, tomaba mucho tiempo hacerlo de la manera que lo estaban haciendo. Pues se empezó a usar este sistema al punto de que aquí venía gente de otros países a ver lo que estaban haciendo en Puerto Rico, para ver si lo podían implementar en otros lugares. O sea que esto fue una cosa súper innovadora que se hizo en Puerto Rico. Además de esto, también en 1935 el Congreso el Congreso de Estados Unidos estableció la PRRA, la PRA, pensé que lo debía deletrear antes de decirlo por si acaso, que también otorgó muchos fondos para el desarrollo de la red eléctrica. Ok, aparte de las dos compañías privadas grandes que yo les mencioné, había otras compañías privadas o municipales que todavía suplían la energía eléctrica en algunos pueblos de la isla. O sea, algunas eran compañías privadas, otras eran del pueblo, pero no era un sistema unificado de energía eléctrica que había para toda la isla. Habían algunos pueblos como Arecibo, Adjuntas, Yauco, Guánica, Calley, Culebra y Vieques, que Fuentes Fluviales no les proveía la energía, ¿verdad? Poco a poco Fuentes Fluviales fue adquiriendo todos esos sistemas, ¿verdad? Y los fue unificando. El último en comprarse fue Calley, pero parece que ya para ese tiempo ellos ya recibían mucha de su energía de la autoridad. Ahora, el 30 de mayo de 1979, la Autoridad de Fuentes Fluviales se convirtió en la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea que en 1979 es que la Autoridad de Energía Eléctrica nació. Nada. Con eso los dejo y hasta la próxima.